Pasamos ahora a la entrevista central y estamos recibiendo en esta ocasión, como lo decíamos, a la licenciada María Laura García. ¿Cómo está, licenciada? ¿Cómo estás, Un gusto Enrique? recibirla. Igualmente. Bueno, vamos a hablar un poco de la pandemia, vamos a hablar de cómo ha afectado, cómo nos afecta, qué secuelas seguramente están quedando y van a quedar, pero en principio me gustaría que nos cuente brevemente acerca de su trayectoria personal. Bueno, me recibí de psicólogo hace aproximadamente 15 años, 17 años. Y he trabajado en diferentes ámbitos, primero en clínica, o sea, lo que le llamamos la clínica es la consulta privada, después en el ámbito educativo, unos periodos, y en trabajo multidisciplinario, con colegas de áreas afines, ¿no? Trabajan con dificultades del aprendizaje. Y bueno, últimamente, en los últimos años, hasta ahora, he pasado de lo que es lo educativo a más que nada la atención particular en la clínica con familias o con niños, adultos. Bien. Bueno, en marzo de 2020 comenzaba la pandemia. Y la pregunta es, en todo este tiempo transcurrido y hasta la actualidad, ¿cómo ha incidido la misma en la salud mental de niños, de adolescentes, de adultos y también de adultos mayores? Sí, ya llevamos más de 1 año y medio, ¿no? de pandemia, y a través de diversos... está lo que es notorio, ¿no? Toda la afectación en lo que es la salud mental, pero también hay estudios que ya han confirmado que es a nivel mundial y según las diferentes etapas como etarias, ¿no? Las franjas de edad, el confinamiento, el riesgo de enfermarse o morir, como esto ha afectado el aspecto de la salud mental en los grupos diversos, ¿no? Como decías. En principio podríamos decir que en el año 2021, que es el que estamos corriendo ahora, hay algo que se ha observado, incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado de una manera en particular que se le ha llamado fatiga pandémica. Es una emoción como muy predominante en las personas y se observa en diferentes franjas etarias, pero predominantemente en los más jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, y ha significado algo de peso, porque a nivel mundial en la consulta, cuando las personas llegan a consultar en los diferentes puntos donde se atiende salud mental, se ha observado sufrir, digamos, este sufrimiento que implica una fatiga. ¿A qué nos referimos con esto? La fatiga no es solamente el cansancio después de un esfuerzo físico, sino las personas en general, cuando llamamos a este término, se refieren a desgano, desmotivación, falta de energía, aburrimiento en general, no encuentran como placer en cosas que antes les gustaba hacer, no ven mucha perspectiva a futuro. Esto se está dando mucho en los jóvenes y es muy preocupante, ¿no? Como a partir de 1 año y medio de crisis sanitaria se ha visto modificado el ánimo, ¿no? Y como te decía antes, es una descripción que hace la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. O sea, se ha visto en grandes números de personas. ¿Esta fatiga se vive solamente durante la pandemia
va a quedar, digamos, integrada como una afección más a nivel mundial? Y bueno, todo esto es tan reciente que es una incógnita, ¿no? Esperemos que esto pueda ser revertido y que sea algo como temporal, ¿no? Que una vez que dejemos esto atrás, que solo se pueda ver como a la pandemia como una experiencia y que podamos revertirlo. Pero de hecho, la realidad es que hay generaciones que están sufriendo esta afectación, por ejemplo, si ponemos un caso concreto, los adolescentes, niños y adolescentes, ¿no? Que están recibiendo, que ya volvieron a las clases presenciales, pero que durante mucho tiempo recibieron sus clases por medios virtual, refieren mucho de esto, de lo que es la dificultad para concentrarse, que no es la misma capacidad de concentración cuando tenían con el maestro, el profesor en vivo, claro, que a través de un monitor, la falta de motivación frente a las tareas, el desgano, y todo esto repercute en lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, si como tú me decías, si esto va a quedar permanente, esperemos que no, que sea algo transitorio, que pueda superarse y tomarlo luego como algo que vivimos, ¿no? Como una experiencia pasada, simplemente. Licenciado, usted hacía referencia hace algunos minutos al tema de los estudios, y la pregunta es, ¿hay cifras, hay porcentajes de personas afectadas a nivel nacional y a nivel mundial? ¿Ha podido observar algún estudio? Hay estudios a nivel nacional. No tengo conocimiento de que haya cifras concretas sobre porque a ver, las vías por donde se atiende salud mental son muchas, está en todos los centros de salud tienen un área de salud mental, la consulta se da a través de pediatría, de repente después de ahí derivan a psiquiatría en el caso de que haya que hacer una combinación de un tratamiento o una evaluación para un posible tratamiento con apoyo de fármacos, después la parte de psicología, son muchas como áreas por donde ingresa la persona que quiere consultar, ¿no? No conozco que haya cifras concretas, me parece muy prematuro todavía, no sé si ya habría un número, pero bueno, quizás con el tiempo se pueda lograr, o quizás ya lo haya. Lo que es el Ministerio de Salud Pública no ha dado cifras concretas de cuánta gente consulta por esto, pero sí que se sabe que es la mayoría de las consultas en salud mental refieren a esto, son los temas relacionados a la depresión y a los trastornos de ansiedad. Claro, usted me decía, y muy bien, 1 año y medio, o sea, digo, tiempo ha habido como para poder hacer un estudio de ese tipo, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? En marzo de 2021 se cumplió 1 año. Sí, totalmente. El tema es que, bueno, creo que ahora es como decimos, bueno, con el diario del lunes, sabemos que esto ha afectado mucho. Cuando esto empezó, realmente era tan enigmático para todos, ¿no? Lo es hoy en día aún para la medicina, a qué puede llegar este virus, ¿no? Qué es lo que puede ocasionar y todo. Bueno, desde el lado nuestro no se sabía en realidad cuánto iba a repercutir, ¿no? El encierro y todo lo que además se produjo en las familias, la pérdida de trabajo, las pérdidas familiares, las pérdidas de personas significativas, ¿no? Las muertes. Entonces, claro, creo que nos tomó como primero por sorpresa, y además que todavía no se ha podido como enumerar bien cuál es el resultado que esto va a dejar, ¿no? El impacto. Se ven impactos, pero bueno, creo que conclusiones aún no están del todo redondeadas. De lo que usted puede ver en lo personal, digamos, profesionalmente, ¿cuántas personas o qué porcentaje consultan más digamos, dada una determinada franja etaria? ¿A quién afecta más, digamos? ¿Afecta más a las personas mayores, los adultos mayores, más a los niños? En mi experiencia, en la de colegas así o en grupos que integramos, está siendo muy alto el número de consultas en lo que es la adolescencia. Porque bueno, es un grupo, una franja etaria que tiene como primordial es lo social, ¿no?
si bien para el niño también es importante lo social, pero el niño Claro. es más dependiente de su familia, está alrededor de sus padres. Lo social es parte de su vida, pero no la más importante. Para los adolescentes sí, entonces ellos han perdido esa parte importante por un tiempo prolongado, donde se han visto, bueno, alejados de sus amigos, ¿no? Y bueno, por suerte esto ha vuelto a la normalidad, digamos, en este momento. Ujú. En el caso de los adolescentes, ¿cuál es el motivo concreto y más común de consulta? Los dos grandes motivos de consulta en este año y medio han sido los trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados a la depresión, los cuadros de depresión. Si bien son trastornos diferentes, tienen en común que afectan mucho la vida social, ¿no? Entonces, sí, bueno, no pasan desapercibidos. Por eso es importante, de repente hacemos como una diferenciación de cada uno, es importante detectar indicadores para que puedan ser indicadores de consulta, ¿no? Bien, esa es la próxima pregunta precisamente. ¿Cuáles son los síntomas que pueden evidenciar que hay un problema y que se debe consultar a un profesional? ¿Cómo podemos sí. verlo desde casa, ¿no? A Sí. aquellas personas que nos están viendo. Exacto. ¿Cuáles son los signos de alerta que uno debe decir, bueno, acá tengo que tratar de consultar a un profesional? Exacto. No lo puedo dejar pasar esto. Exacto. Por un lado, bueno, tenemos que las emociones son todas normales, ¿no? Todos tenemos emociones y todas son emociones, no son ni buenas ni malas, o Claro. sea, hay que simplemente las sentimos. Pero luego hay matices, digamos, o emociones que se dan como más intensidad y que generan un malestar en la persona. Entonces, podríamos decir que como para estar atentos y pensar en una posible consulta, ya sea a un pediatra, a un médico, y de ahí derivar a las diferentes áreas, habría que observar cuando el chico, el adolescente, esto es en general, tanto para niños, adolescentes como para adultos es importante, cuando dejan de hacer actividades que antes les gustaba, disfrutaban y ahora no se sienten más motivados a hacerlas, ya no les agradan las cosas que antes les gustaba. Y esto no es por un cambio de gusto, sino que tenían mucho agrado por algo y de repente están desanimados, ya quieren dejar de asistir a un grupo deportivo o a actividades que les gustaban. Los trastornos en el sueño, la dificultad tanto para conciliarlo como para mantenerlo. A veces también tiene mucho que ver con el tiempo que del uso de la tecnología en los adolescentes, también afecta al sueño, pero bueno, eso ya es otro tema. La alimentación, la falta de apetito, a veces es el aumento de apetito, que es muchas veces causado por trastornos de ansiedad, la irritabilidad, la tristeza, la apatía, el desgano, sobre todo pensar y observar qué cambios, cosas que nos hagan ver que la persona ya no es la que era antes. Bien, estos trastornos, la ansiedad y la depresión, a ver cuál es su percepción desde el punto de vista profesional. ¿Venían ya en crecimiento en cuanto a cantidad de casos en nuestro país, especialmente y en el mundo en general, y con el tema de la pandemia se vieron incrementados aún más? Sí. 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 Antes de la pandemia ya eran trastornos que estaban en el número, en los primeros números de consulta, sí, estaban sin duda. Pero bueno, esto se vio acrecentado, pero digamos a un ritmo inesperado, ¿no? ¿Sí? Pero sí eran los dos grandes motivos de consulta eran los trastornos de ansiedad en todas las edades, a excepción del adulto mayor que es más frecuente que presenten trastornos con características más depresivas, pero sí, no es algo, digamos, que
haya dado un giro, ya venía por ese lado la consulta y esto lo aumentó, ¿no? Bien. Lo agravó, digamos. Si le pusiéramos un porcentaje de incidencia de la pandemia a estos dos trastornos, para su incremento, ¿qué podríamos decir? ¿Qué porcentaje podría ser? Digamos, ¿es una cifra preocupante? Sí, yo creo que ha doblado las consultas. Ha doblado. Sí. A ver, yo no tengo en mis manos, no tengo un estudio hecho en persona, ¿no? Pero lo que se lee y lo que sí, las consultas han sido el doble o más. El doble o más. Esa percepción no solo viene de la cantidad de consultas que ustedes tienen, sino también, me imagino yo, del intercambio con otros colegas, ¿verdad? Sí, totalmente, es así. Incluso conformamos grupos agrupaciones de psicólogos, por ejemplo, de Maldonado y la coordinadora de psicólogos del Uruguay, y bueno, hay informes de colegas por lo menos de nuestro país, en los que se refiere esto, sí, una gran demanda en la consulta por estos trastornos, y es a nivel general. Bien, estamos llegando ya al cierre de esta entrevista central, nos quedan algunas interrogantes. La próxima que queríamos plantearle es si este tipo de trastornos, fundamentalmente ansiedad y depresión, requieren, digamos, psicoterapia y medicamento siempre o en la mayoría de los casos, o solo con psicoterapia se pueden solucionar y puede haber, digamos, una evolución en el paciente. Bueno, eso siempre depende de una evaluación exhaustiva, ¿no? Nosotros, los licenciados en psicología, trabajamos de lo que es el abordaje terapéutico del consultante que llega a nosotros, pero no el área de evaluación para decidir si hay que hacer una terapéutica desde el lado farmacológico siempre está a cargo del médico, ¿no? De lo que es el área de salud mental de la medicina, que es el psiquiatra. A veces, en algunos casos, es el neuropediatra, pero bueno, en particular en el tema de la depresión y la ansiedad se evalúa a través de psiquiatría. Pero hay casos, como me preguntabas, que sí, que el abordaje solo de psicoterapia es efectivo. Bueno, siempre uno sugiere una consulta con psiquiatra si considera que esa persona, o niño o adolescente, porque hay una mayor severidad, podría verse ayudado de algún fármaco, pero es el médico el que lo evalúa, ¿no? Está bien. ¿De qué manera en casa la familia puede contribuir a la mejora de estos pacientes y qué tipo de herramientas usted está sugiriendo para ello? Bueno, en principio desde casa lo que decíamos hoy es observar, no siempre las personas que presentan algún malestar necesitan ir a una consulta, ¿no? No todos, pero bien, estar atentos a eso, si hay un cambio notorio en su forma de actuar, si ha dejado de hacer cosas que antes le gustaba. En ese caso, bueno, es pertinente una consulta, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer desde casa? Es tratar de fomentar la vuelta a la vida lo más normal posible, ¿no? Fomentando actividades que generen bienestar, fomentando la sociabilización en lo posible, ahora que estamos como volviendo a una vida más, claro, más en grupos, ¿no? Y pudiendo acercarnos más a la normalidad. No hablamos mucho de los adultos mayores, pero también son un grupo importante que se ha visto muy afectado. En el caso de los adultos mayores también, promover las visitas, aprovechar su experiencia de vida y considerarlos también como una parte muy importante de la familia, no dejarlos como de lado, ¿no? Y atender que también con las medidas correspondientes es posible visitarlos y que ellos también visiten, porque bueno, la salud mental es muy importante y está en todos atenderla. Desde las familias también podemos hacer nuestro aporte. Licenciada María Laura García, gracias por habernos acompañado en esta inquietud del CEFIC de CASEPA TV. Seguramente en otra ocasión vamos a tener también el gusto de recibirla por acá y poder abordar otros temas con usted. Bueno, muchas gracias a ti por invitarnos.